Hola, ¿qué tal trader emprendedor? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy buen día para ti y para todos ustedes. Darle gracias a Dios por esta excelente oportunidad la cual me está permitiendo para compartir con ustedes. Bienvenidos, hoy es lunes 23 de febrero. En estos momentos ya son las 7:29 de la mañana y vamos a iniciar esta grabación. El día de hoy vamos a trabajar un tema en especial porque a muchos realmente nos interesa nuestro propio avance personal. Hoy vamos a trabajar, eh, si operas así, estás regalando tu dinero. Ese tema es muy importante, ¿por qué? Porque normalmente en algunas ocasiones nosotros simplemente hacemos cosas que con el tiempo, cuando ya empezamos a coger experiencia, nos empezamos a dar de cuenta que hacíamos muchas locuras al inicio de esta carrera. Normalmente esto nos conlleva a tener un conocimiento mucho más profundo a lo largo del tiempo. Por eso es importante de que si de pronto te sientes cansado, agotado, que las cosas no se te están dando, no te rindas. Es importante tener educación en cierto tema para aprender a dominarlo a nuestra manera, ¿de acuerdo? Obviamente me estoy refiriendo a sacarle provecho, ¿ok? El día de hoy normalmente escogí únicamente un total de mi saldo de $10 para mostrarles este ejemplo, ¿de acuerdo? Voy a utilizar únicamente $10 para mostrarles un posible ejemplo que normalmente nos permite entender muchísimos conceptos. Ahorita, normalmente tú te debes de estar pensando, ¿y qué es lo que realmente estoy haciendo yo mal para que no tenga resultados, cierto? Entonces vamos directamente al gráfico. Normalmente puede que te identifiques conmigo en este tipo de video y es importante que te quedes hasta el último minuto para que puedas aprender algo. Vámonos aquí a binarias. Normalmente vamos a abrir un par disponible que esté en su momento y listo. Bueno, muy bien. Independientemente a la estrategia que estés utilizando, siempre debemos de tener un buen concepto sobre lo que apliquemos. Por ejemplo, hay traders que normalmente ven este escenario y en su mente lo que está es ganar. Aquí ya marco el primer dólar y obviamente todos buscamos lo mismo, ganar. Tú buscas ganar, yo busco ganar, pero debemos de aprender a hacer las cosas bien para poder ganar. Entonces, algunos aplican el famoso concepto de acción del precio. Acción del precio que se refiere a seguir el precio. Entonces, si yo no tengo mucho conocimiento, pues entonces yo voy a entender que de pronto es seguirlo, mirar a ver cómo se mueve. Si va para arriba, entonces lo sigo hacia arriba y si va para abajo, lo sigo hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente, dependiendo de cómo cierre esa vela, ya yo digo, ok, vamos a hundir el clic aquí para abajo. Acabamos de tomar una entrada hacia abajo. Posible respuesta del por qué se acaba de tomar esta entrada. Bueno, entonces uno dice, yo la tomé hacia abajo porque yo veo que tenía dos anteriores rojas. Entonces por esa razón la tomé de una vez hacia abajo. Pero eh, este trader no se fijó en más nada. Ni siquiera tuvo en cuenta fuerza, ni siquiera tuvo en cuenta el retroceso, ni siquiera tuvo en cuenta el punto de entrada, ni siquiera tuvo en cuenta las zonas. Mira, simplemente en su mente está que él cree que debería seguir bajando. Ahorita, bajo ese concepto, pueda que se dé, a como pueda que no. Vamos a ver, cruzamos los dedos y muy bien, ganamos la entrada. Eso nos hace sentir feliz, ¿cierto? Entonces muy probablemente pueda tomar otra también para abajo. Hundimos el clic, vamos hacia abajo y normalmente cuando ya empezamos a hacer este tipo de cosas, ya nosotros empezamos a tener una falla en nuestra metodología. Estamos aplicando de la acción del precio solamente una sola regla y es seguir las velas anteriores. En este caso, si son anteriores rojas, yo voy quizás de pronto hacia abajo.
Es el único concepto que se está siguiendo justo aquí. Y empezamos simplemente a operar. Y te va a pasar que vas a tener días quizás de pronto muy buenos, a como pueda que no, a como pueda que simplemente tengas días que te van mal. Y dice la teoría que en su mayoría debería de irte mal. Entonces uno dice, bueno, como perdí, vamos a tomar esta otra hacia arriba. Entonces, justo acá, el trader en sí no está analizando nada. Simplemente lo que él está observando y lo que él está mirando es cómo lo sigue, cómo seguir el precio. Pero el problema es que si no hay un entendimiento, si no hay una claridad, obviamente estoy apostando mi dinero, no sirve de nada lo que estoy haciendo y a largo plazo, según teoría, voy a perder mucho más de lo que yo pienso ganar. Prácticamente voy a perder por lo regular toda mi inversión. Entonces uno se queda así pensando, ¿será que yo creo que fue que hice mal de pronto en operar una que se devolvió? No, de pronto la otra sigue bajando porque ya me está mostrando con ese cuerpo que va hacia abajo. No, si la otra está hacia abajo. Entonces ya uno empieza prácticamente a operar un poco más por suerte que aplicando un concepto real. Aquí no se está aplicando un concepto real, pero uno normalmente ya tiende a hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en su mente o en nuestra mente en ese momento, pues uno quiere simplemente eh, generar de cualquier forma o de cualquier manera. Y si a uno se le dan una o dos entradas en positivos, uno dice, bueno, estoy haciendo las cosas bien. Pero en sí, cuando no hay conocimiento, no hay nada. Por ejemplo, si empezamos a observar lo que está ocurriendo aquí, vemos cómo está reaccionando de esta zona. Se devolvió, pero fue una entrada que se tomó sin contexto alguno. Fue una entrada que se tomó porque yo creo que, o porque yo pienso que. Bueno, muy bien, entonces se devuelve. Entonces él se pone a pensar, ¿será que lo que está haciendo es que de pronto me está dando una para arriba y una para abajo? Bueno, vamos a tomar la otra para abajo a ver qué pasa. Entonces ya aquí prácticamente se empieza directamente a, a adivinar, ya no se empieza a operar porque yo estoy viendo un contexto, ya no se empieza a operar porque yo tengo una regla, ya no se empieza a operar porque yo tengo cierta claridad sobre lo que estoy haciendo. Ya yo aquí empiezo a operar simplemente porque yo me imagino. Entonces, operar porque yo me imagino no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque ya prácticamente es yo mismo violar las reglas. Vamos a darle aquí nueva acción. Entonces ya yo aquí empiezo a observar, ajá, funcionó, sí, efectivamente. Entonces vamos a tomar la otra de 5 hacia arriba. Y tomamos la otra de 5 hacia arriba. Me motivé porque pues como vi que sí se dio, que se iba dando una sí, una no. En ese momento tú no sabes ni qué estás haciendo. No sabías que eso era una frontalidad. Entonces el trader se motiva y metió una entrada más alta que o sea, en su mente para recuperar, perdón, lo que había perdido con anterioridad, 3. Pero ya metió una de 5, más 3 son 8. Había ganado 2 y una 3. Entonces tiene prácticamente en estos momentos de esos 10 que tenía o de esos $10 con los que había cargado su cuenta, únicamente tiene un promedio de 6. Entonces aquí, perdón, de 4. Muy bien. Entonces otra vez aquí se da de cuenta de que ya le quedan únicamente 4 o le quedan 3, un promedio de 3. Entonces empieza prácticamente a, vamos a suponer, dice, no, pues vamos a meter esa última a ver si se da para abajo. Entonces justo la toma uno y miren lo que está pasando acá, se devuelve. Entonces, bajo este contexto, normalmente cuando nosotros no tenemos claridad sobre lo que se hace, obviamente
nos van a ocurrir muchísimos escenarios. Y esos escenarios pueden ser cosas a favor o cosas en contra, pero lo importante es tener claridad sobre lo que se hace. Si yo no tengo claridad sobre lo que hago, pues al final lo que me va a pasar o lo que me va a ocurrir es que voy a tener pérdidas. Y supongamos que si yo tenía $10, entonces justo acá ya los acabo de quemar. ¿Por qué? Porque no había contexto alguno. Las entradas que tomaba simplemente se tomaban por tomarse y no había contexto alguno. Entonces, ejemplo, si ya yo me pongo a analizar ya con más conocimiento, ¿cierto? Porque uno ya, a medida que va transcurriendo el tiempo, ya uno empieza a leer el por qué se tomaron esas entradas. Entonces, ya yo empiezo a mirar que esta vela, justo aquí se devuelve, mire, justo acá se devuelve. ¿Por qué? Porque teníamos una vela de atrapamiento, esta vela roja quedó atrapada aquí, por ende ya me indicaba posible retroceso. Adicional a eso teníamos una zona. Muy bien, adicional a eso teníamos esa zona y esa zona normalmente crea posibles atracciones hacia ella misma y buscando a que la vela reverse más la vela de atrapamiento, pues tenía un escenario bastante fuerte y tomar una entrada ahí obviamente me iba a costar esa oportunidad, pero como yo no sabía, entonces simplemente se tomó esa entrada así. Más acá tengo en estos momentos el siguiente escenario que viene siendo ejemplo. Acá tengo en estos momentos quizás de pronto una zona aquí. Entonces, al tener esta zona, esa pequeña línea gris es un nivel institucional. Entonces, esta vela crea una ruptura, se devuelve. Yo puedo leer tranquilamente que también hay una frontalidad de 3 a 3, una vela que confirmó, pero resulta que la vela normalmente que se operó fue aquella vela que normalmente su vela anterior creó una ruptura, o sea, esta y esta crea el posible pullback y adicional a eso estaba muy cerca del nivel. Creó ese retroceso, pero él ni siquiera tuvo en cuenta este concepto. Eso normalmente ocurre cuando no hay nada de conocimiento. ¿Ok? Justo acá tomo la entrada hacia abajo, pero normalmente, a pesar de que aquí había una zona referente, o sea, esta, entonces la vela al final termina retrocediendo, pero pudimos notar en el mismo video que él no tuvo en cuenta ni siquiera la fuerza, el retroceso, el punto de entrada, simplemente creyó que como la anterior era roja, muy probablemente esta también tenía que ser roja, o más o menos debería finalizar roja de acuerdo a su análisis en ese momento. Y al final eso lo conlleva a perder esa entrada. Después tomó esta, entonces aquí acá pensó que de pronto por frontalidad, él no dijo que había frontalidad, simplemente dijo que como había una roja, una verde, una roja, una verde, entonces de pronto esta podía quedar roja. Y efectivamente aquí se le dieron las cosas, pero en ningún momento se tuvo en cuenta fuerza, retroceso, que es lo que se debe tener en cuenta en la acción del precio. Y por esa razón, justo ahí falló. De ahí se tomó una de 5 que no la alcancé a dejar registrada. Entonces también se perdió y al final se tomó una de 3 y se pierde. Ahí se quemaron los $10 rápidamente y eso nos ocurre en la vida actual. Normalmente cargamos y quedamos aburridos. Bueno, lo voy a volver a intentar. Queda uno como con esa sensación. Otra vez acá lo que hizo fue normalmente quizás de pronto seguir esa secuencia. Ok, vamos otra vez para abajo, va para abajo, vamos otra vez hacia abajo y justo acá se le devuelve. ¿Pero por qué? Porque no analizamos siquiera lo que es al menos la fuerza, el punto de entrada, cómo se debe de ingresar, no había un contexto alguno. Se nota que en ese momento ese personaje que interpretaba al principio era un personaje que no tenía nada de conocimiento, está operando porque realmente cree que lo puede lograr o cree que le puede sacar buen provecho metiéndole únicamente poquito. Normalmente entramos con esa ilusión, porque yo cuando entré a este mundo del trading también entré con la misma ilusión. Y me ocurría eso que acaban de ver ustedes ahí. Eso normalmente me ocurría. Yo pensé que lo iba a lograr y no lo logré.
será intentarlo, voy a esperar el próximo pago, a ver si lo vuelvo a intentar. Entonces, si no hay conocimiento, no hay nada. Debemos de tener reglas estructuradas. ¿Había gestión del riesgo en lo que estaba haciendo este trader? No, no había gestión del riesgo. Lo que le alargó su operativa fue que empezó con uno, uno, uno y uno, pero al final quemó. ¿Por qué quemó? Porque no había una organización, no hay un concepto claro. Es necesario que te eduques. Si no te educas, obviamente te va a pasar lo mismo esto una y otra y otra y otra y otra vez hasta que ya te aburres, te desesperas, te retiras y dices que eso no es para ti. Pero no es que no sea para ti, sino que no hay educación. Y si no hay educación y tú tampoco piensas educarte, entonces definitivamente no es para ti. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas bajo lo que tú crees, bajo tu lógica. Siempre debe de haber un concepto claro a la hora de nosotros de operar. Siempre, muchachos, como mínimo debemos de tener una gestión del riesgo. Por acá. Gestión del riesgo. ¿De acuerdo? Debo de utilizar una gestión del riesgo. La gestión del riesgo me permite distribuir el capital de cierta manera para poderlo trabajar y generar un beneficio o una ganancia. Por otro lado, debo de utilizar una estrategia. Yo debo de tener claro que debo de tener una estrategia. No sé qué estrategia utilices tú. Si utilizarás la estrategia de los indicadores, de la tocada de zonas, la estrategia de acción del precio, o la estrategia que actualmente hayas aprendido. Debemos de reafinar ese concepto. No es que lo vi ayer y ya hoy lo aplico, simplemente pues porque lo vi ayer, pero normalmente a veces no entendemos el contexto detrás de esa estrategia. Quizás de pronto pueda que funcione o pueda que no funcione. Siempre debemos de primero practicar, para eso debemos de tener una cuenta de práctica. Normalmente a nosotros nos dan una cuenta de práctica. Nos dan una cuenta de práctica normalmente con un valor de $10,000. Ese saldo no se puede retirar. Es un saldo para nosotros practicar. Pero muchos traders dicen que normalmente ellos van muy bien porque la subieron de, de 10,000 a 1,000,000. Vamos a poner este ejemplo. De 10,000 a $1,000,000. Eso significa que ellos van muy bien. Pero eso no funciona así. No es si la subes de 10,000 a 1,000,000, sino es cómo la subiste. ¿De qué manera pasaste tan rápido a este salto? ¿Cómo fue esa operativa? No, yo metía entradas de 6,000, de 7,000, de 8,000, de 9,000, de 10,000. Entonces está mal. ¿La subiste con una gestión del riesgo? No, yo no la subí con una gestión del riesgo. Ok. ¿Utilizaste una estrategia clara? No, yo no utilicé una estrategia clara. Yo más o menos me guié basado de acuerdo al concepto de acción del precio. O quizás de pronto utilicé el indicador tal y me fue yendo bien y la subí, la subí, la subí. Eso significa que ya ahorita que recargue, muy probablemente también voy a convertir mi cuenta en 1,000,000. Y eso no funciona así, porque normalmente cuando ya nosotros pasamos a la cuenta real, no vamos a cargar 10,000 o muy pocos pues lo cargarían. Pueda que de pronto sí haya alguien que tenga el capital y lo cargue, pero normalmente uno empieza con poco. Uno dice, bueno, voy a cargar 100 a ver qué sucede. Y aplica el mismo concepto que te acabo de explicar allá. ¿Y qué ocurre al final? Esos 100 van para abajo. Hasta que quemamos. Quemamos esos 100 y queda esa ilusión o esa desilusión, ese desaire que normalmente le queda a todo trader cuando quema su cuenta y no hay conocimiento. ¿Será que esto no es para mí? ¿O será que esto es una mentira? ¿Será que esto es una falsa? A muchos les queda esa sensación. Entonces algunos dicen me retiro, otros dicen no, yo continúo, pero en sí el problema se reduce en una sola cosa: educación. Si no conoces sobre esto, debes de educarte. Hay que educarnos, ¿ok? Para eso
Si normalmente hoy en día no cuentas con los recursos, en la descripción del video te dejo la serie completa de acción del precio. Paso a paso ahí vas a aprender qué es lo que tienes que hacer. Vas a tomar una agenda y vas a anotar punto a punto todo lo que voy explicando en cada video. Son 4 series y en esas 4 series vas a aprender el concepto de la acción del precio. No te voy a decir, no te voy a prometer que vas a quedar full, pero sí vas a aprender al menos a tener una dirección. Ahorita, si tú quieres aprender todavía mucho más a fondo, entonces te puedes comunicar conmigo. En la descripción del video está mi Telegram, ahí me escribes y te doy más detalles. El objetivo es que aprendas. Si normalmente lo estás haciendo así como acabo de explicar ahí, obviamente la respuesta por la que tú estás esperando es que pierdes porque no hay conocimiento. Si no hay conocimiento, voy a perder. Eso le ocurre a todo trader. No siendo más, espero que te haya gustado este video. Cuídate mucho, espero y tengas un excelente resto de día y hasta luego, trader.